Bienvenido a En Transformación, un podcast sobre transformación digital en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial y mucho más para que puedas tener una visión global de la transformación digital. En cada episodio charlamos con un especialista en una materia concreta para que puedas extraer de él sus aprendizajes, sus modelos mentales, sus casos de éxito y de fracaso y que puedas después aplicar cosas claras en tu empresa. Hoy he tenido el auténtico placer de hablar con Marcel Planellas. Marcel es profesor de innovación en ESADE y además es el autor del Libro Rojo de la Innovación, un libro que mezcla dos mundos que a mí me apasionan, sinceramente. Por uno es el de la innovación en el mundo empresarial, de la gestión de la innovación, que es algo de lo que vamos a tratar durante la charla, y la otra parte es la gastronomía, ya que el libro tiene un hilo conductor muy interesante, que es como el Bulli, el restaurante mítico de Ferran Adrià, fue una empresa líder en el mundo de la innovación, ¿de acuerdo? Entonces es una mezcla bastante curiosa, muy entretenida y desde luego que tiene muchísimos aprendizajes que sacar. Y en la charla con Marcel pues vamos a hablar sobre qué es la innovación, sobre la metodología de la auditoría de la innovación que él plantea en su libro, sobre cómo las empresas deben mezclar la innovación con su día a día, el trabajo que tienen que hacer de normal, y vamos a hablar sobre la cultura innovadora en la empresa, que es una parte desde luego muy importante para la transformación digital. Así que sin enrollarme mucho más, vamos con la charla con Marcel. Marcel Planellas, bienvenido a En Transformación. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar con vosotros en esta conversación. Es un placer tenerte a ti con nosotros. Bueno, Marcel, pregunta obligada en este podcast con la que siempre arrancamos y de la que me gusta tener la visión de todo el mundo. ¿Qué es la transformación digital? Hombre, yo creo que acertaste al dedicar el podcast a transformación digital, ¿no? Porque sin duda es un acelerador para las organizaciones y hoy estamos viendo el impacto que está teniendo la transformación digital, casi yo te diría, en todas las áreas de la empresa. Muchas es más visible, en otras no es tan visible, pero yo creo que está la transformación digital del conjunto de las organizaciones es quizás de las revoluciones o de las innovaciones que están ocurriendo ahora en tiempo real. Ahora, yo te diría, mi punto de vista es de que son dos palabras diferentes, ¿no? O sea, transformación es una acción, es transformar una organización. El proceso de digitalización es un acelerador tecnológico. Ahora, yo creo que en estos momentos, sin duda, un proceso de transformación de las empresas es la digitalización. Esto absolutamente por descontado y está transformando el panorama de las organizaciones y de los sectores. Pero yo creo que hay otros transformadores también en marcha. Por ejemplo, hay otras tecnologías, además de la digital, que seguro que van a tener un impacto. Yo creo que todo el proceso de lucha contra el cambio climático será también un proceso que va a afectar la transformación, la vida de las organizaciones. Segurísimo. Los cambios también en las percepciones de las nuevas generaciones de consumidores. Todo esto son factores que van a forzar a transformar las organizaciones. Las organizaciones tendrán que innovar para adaptarse. De hecho, transformación es una acción constante, igual como las personas evolucionamos, las organizaciones también lo han de hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, el podcast, este entorno en el que estamos, en su momento nació como Ser Digital Sí. y por varias razones terminé por cambiar el nombre y una de las premisas que tuve fue es que no quiero la palabra digital. Voy a intentar quitar digital del nombre por lo menos, porque al final muy bien, lo has dicho muy bien, mi opinión está en esa línea también, que las empresas están en un proceso y en un estado constante, o deben estarlo, de transformación. Una es la digital, pero hay más transformaciones, la cultural, hay otra parte que es la innovación, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar mucho hoy porque es en lo que tú pues, más destacas entre muchas otras cosas, pero hay muchas transformaciones y desde luego la que tiene que ver con la sostenibilidad, el cambio climático, etcétera, también va a ser muy importante en los próximos años seguro. Y claro, aquí la dificultad está en que las organizaciones, igual como las personas, los procesos de cambio no son evidentes. Es decir, aquí
fíjate que no somos muy conscientes, pero los niveles de mortalidad empresarial son muy altos. Totalmente. O sea, de organizaciones que no son capaces de transformarse para irse adaptando a los nuevos cambios, a estos cambios que estamos diseñando, a este nuevo futuro mucho más digital, que se adapte mucho más a las necesidades de los cambios climáticos, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene el reto que yo creo que tienen muchas organizaciones de ver cómo incorporan la innovación, esta transformación constante en su día a día. Y curiosamente, los directivos y las empresas están más orientados a explotar los negocios actuales que no a innovar y a pensar en transformaciones futuras. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir después con explorar y explotar, que es una dualidad que tú planteas en el libro rojo de la innovación, que es un libro, ya te lo he dicho, me pareció auténticamente fascinante, pero vamos a empezar por una base muy simple, que es ¿qué es innovar? ¿O qué es la innovación? ¿Qué es innovar? Muy buena pregunta, porque yo creo que existe mucha innovación, hay mucha confusión, perdón. Por ejemplo, la confusión con creatividad. Creatividad es tener ideas, y sabes que en este país y en todas partes hay mucha gente que tiene ideas, ¿no? O por el otro lado también puede ser investigación, nuevos descubrimientos, pero luego innovar es diferente. Innovar es el proceso que estas nuevas ideas llegan hasta el mercado y encuentran un cliente que esta innovación hace que satisfaga alguna necesidad y esté dispuesto a comprarlo. Claro, fíjate que es muy diferente. Sí. Y es todo un proceso bastante más largo, ¿eh? O sea, es de tener una idea hasta llevarla hasta el mercado y ver de encontrar este cliente y que encaje esta idea inicial con las necesidades, ¿no? Mucha prueba y error, ¿no? en el proceso. Exacto, porque es un proceso que no es lineal. Tengo una idea y una línea recta que lo llevo a un consumidor, sino que seguramente habrá un proceso de prueba y error, ¿no? De llevarlo, de ver exactamente si encaja o no con las necesidades, de darle otra vuelta, ¿no? De hacerlo pivotar hasta que se produzca este encaje. Por tanto, desde esta perspectiva, innovación es llevar ideas al mercado. Y este es un proceso más complejo que simplemente tener ideas. Tener ideas o esa creatividad podríamos considerarlo como a lo mejor una etapa de la innovación, ¿no? Una primera etapa en la que se nos ocurre algo, pero luego hay que hacer que esa idea sea tangible, ¿no? Hacer que la idea se haga realidad. La innovación es el proceso que abarca todo ese espectro, ¿no? Exacto, esta sería la idea, ¿no? El camino que transcurre desde la idea hasta el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante tener ideas, investigar, esta fase es fundamental, pero también es fundamental, y hay veces que se olvida, la fase esta de llevarlo al mercado, de hacer el test, de hacer las pruebas con los clientes, de irlo adaptando. Y luego también te encuentras con el reto, ¿no? A lo mejor aquello que parecía una buena idea, pues únicamente, inicialmente, la adoptan los que son más proclives, que les gusta probar las novedades, etcétera, ¿no? Pero los early adopters, ¿no? Exacto, hacer el salto y poder llegar a un gran grupo de consumidores, ¿no? Por tanto, es un viaje y un proceso que requiere mucho de esfuerzo, de constancia y de organización. Muy acertado, en mi opinión. Vamos a entrar, si te parece, Marcel, en revisar el libro rojo de la innovación, ¿no? Este libro que nos ha unido en este momento. Habla de alguna manera sobre, ya te lo he dicho, ¿no? Sobre la innovación, que para mí es de alguna forma muy relacionada con mi trabajo, y la gastronomía, que es algo que a mí me apasiona en los temas más personales, ¿no? Pero en el libro, además de hablar de innovación pura, ¿vale? De qué es la innovación o diferentes partes de la innovación, y de cómo el Bulli de Ferran Adrià pues aplicó y creció como líder en innovación, no en gastronomía solo, sino en innovación en general.
hablas o muestras una metodología, ¿no? Que es la auditoría de la innovación para la empresa. ¿Vale? Cuéntanos si quieres un poco cómo es el proceso de esta auditoría que podemos intentar a través de los aprendizajes del libro aplicar a grandes rasgos, porque nos podemos tirar aquí 20 horas de apasionante charla, pero ¿cómo es la metodología? ¿Cómo analizamos o editamos la innovación de una empresa? Fíjate, la esencia es de que hablando con directivos, me comentaban que el directivo, el empresario, tiene unas herramientas con las que está muy familiarizado, por ejemplo, para gestionar las finanzas. Tiene cuentas de resultados, tiene balances, tiene ratios, etcétera, ¿no? O para gestionar las estrategias de ventas o de marketing, ¿no? En cambio, cuando se plantea el tema de la innovación, yo creo que es un área que está poco desarrollada y que el directivo tiene pocas herramientas, ¿no? Y quizás hasta ahora se habían utilizado mucho herramientas para fomentar la creatividad. Hay quien habla del teatro de la innovación, ¿no? Sí. Son más centradas en generar ideas, ¿no? Y en cambio, la idea de la auditoría es crear herramientas para ayudar a los directivos en este proceso de innovación. Entonces, perdona que te corte, Marcel, porque una reflexión súper importante que yo en los últimos años más o menos lo he ido viendo, pero a lo mejor me ha costado más tangibilizarlo, pero en el libro está clarísimo porque lo pones de forma yo creo que casi literal, es que la innovación es un proceso de la empresa que se puede y se debe gestionar y medir. Exacto. ¿Vale? Que a veces pensamos en la innovación como una zona de la empresa en la que hay gente probando cosas en pipetas, pero debe ser algo al revés, puede ser algo al revés, puede estar muy procedimentado, muy bien gestionado, con protocolos claros de qué innovaciones avanzan, cuáles no, en base a qué damos una innovación por exitosa, qué pasa a ser un producto de mercado, ¿no? Exacto. Este es otro de los mitos que existen en el mundo de la empresa. Pensar que esto de la innovación no se puede gestionar, que es cuestión de contratar un genio a alguien genial, ¿no? O que es una cuestión de suerte, etc. De hecho, es interesante, diferentes estudios que han estudiado este proceso ven que, en primer lugar, hay un índice de fracaso altísimo de los proyectos de innovación. En segundo lugar, estos procesos de innovación se cancelan porque a lo mejor no tienen el resultado esperado, pero no se sabe cuáles han sido las causas del fracaso. Es decir, el proceso es, esto no ha respondido a lo que esperábamos inicialmente, que normalmente son unas expectativas muy altas, ¿no? Y entonces se cancela. Voy a ser el disruptor de mi mercado, ¿no? Exacto, y voy a cambiar, etcétera. Claro, esto no es fácil, ¿sabes? Y luego cuando esto no sucede, pues se corta el grifo y se pone debajo de la alfombra y nadie investiga por qué esto ha ocurrido, ¿no? Y entonces te encuentras una gran insatisfacción entre los directivos cuando hablan de temas de innovación. Es decir, la dificultad está de ver que se tiene que innovar, pero no se sabe hacer y es algo muy difícil y entonces no saben cómo gestionarlo. Y surgen estas ideas de decir, hombre, ficho a alguien que es un genio y me lo va a arreglar, ¿no? Y normalmente voy a encontrar al próximo Steve Jobs. Exacto. Entonces esto termina generalmente muy mal, ¿no? O también te encuentras casos, sobre todo grandes empresas, que te dicen, pero si yo invierto mucho, y tampoco es un tema de recursos o de invertir mucho, ¿no? Es encontrar el sistema. Entonces, la tesis fuerte del libro, como tú has dicho, es de que la innovación se puede y se debe gestionar como se hace en las otras áreas de la empresa. Y que aquí también pues, se pueden utilizar herramientas. Una herramienta que nosotros proponemos es la de la auditoría, pero quizás déjame matizar, porque la primera vez o las primeras veces que lo expliqué, me dijeron si esto no era una contradicción, ¿no? Esto de auditar, que tiene la idea esta de la auditoría económico-financiera, algo que se hace por obligación, que vienen unos señores con corbata, etcétera, que hacen todo esto, y la creatividad que se asocia más, pues esto, con
un grupo de gente con muchos post-its y vestido informalmente haciendo innovación. Es decir, esto no cuadra, ¿no? Yo creo que la idea de la auditoría de la innovación es que la innovación se puede gestionar y entonces que te puedes plantear, pues, reflexionar sobre la innovación, hacerle un seguimiento, controlar, planificarlo a futuro, como se hace en cualquier otra área de la empresa. Esta sería la idea de la propuesta de la auditoría de la innovación. Totalmente. Pues en el libro, desde luego, está este oxímoron, ¿no? De alguna forma también explicado Sí. el cómo parece que son conceptos que luchan, pero que realmente se pueden llevar muy de la mano, ¿no? Y al final la metodología que planteas está muy enfocada a esto. Al final planteas la auditoría de la innovación, es una metodología que tiene diferentes puntos a analizar dentro de la empresa, Sí. ¿no? El primero de ellos es el de los condicionantes, ¿no? Oye, tenemos Exacto. que saber de dónde partimos, como en cualquier otra cosa. Exacto. Cuando queremos analizar o auditar algo y hacer un plan, tenemos que saber cuál es el punto de partida, ¿no? Y aquí hablas de analizar sobre todo el ADN innovador de la empresa y el nivel de innovación del sector. Exacto. Pensamos, como tú bien dices, como en cualquier otro proceso de reflexión, ya sea estratégico, etcétera, es hacer el análisis, ¿no? Preguntarte dónde estamos, ¿no? Y yo creo que es buena la reflexión interna, porque es curiosísimo. Hay poquísimas empresas que tengan lo que llamamos un archivo de innovación o que te sepan explicar qué han innovado, ¿no? O qué han hecho, ¿no? También hay otros casos de empresas que han crecido adquiriendo la innovación. Por ejemplo, han comprado empresas y han ido creciendo. Hay algunas que tienen muy formalizado y un equipo de innovación. Hay otras que en vez de un equipo tienen alguna persona y hay otras que no tienen nada. O sea que esto es bueno, hacerse decir cuál es mi situación actual en relación con la innovación, ¿no? Y luego también es clave el tema de en qué sector estás. Hay sectores que son mucho más innovadores, ¿no? Otros que son la innovación es más incremental o estable, etcétera, ¿no? Para ver, pues, si hay mucha distancia entre tu nivel de innovación y el nivel de innovación del sector y ver cuál es el encaje, ¿no? Esto es una representación gráfica donde cruzamos la situación del sector y la situación de la empresa para ver cuál es el posicionamiento. Si dentro del sector, si eres un líder de innovación, si dentro del sector estás en el grupo de los seguidores, si dentro del sector es alguien que estás muy retrasado a nivel de innovación. Porque esto nos dirá el diagnóstico de situación. Exactamente, entender el punto de partida es como Exacto. Cuando pones el GPS con Google Maps, ¿no? Le dices dónde vas, pero si no sabes de dónde sales, ya me dirás cómo vas a llegar hasta ahí, no puedes saberlo, es imposible. Y ahí hay una reflexión muy interesante en el libro que tiene que ver, que es una palabra que al parecer es de Ferran Adrià, ¿no? Que es la innovatitis, ¿no? Es que tenemos que innovar. Oye, pues es que a lo mejor, primero, tu empresa por su ADN no es capaz de innovar y tienes que cambiar eso antes. Y segundo, a lo mejor tu sector no requiere que tu empresa sea muy innovadora. Y dentro de un sector innovador, tal vez tu empresa puede sobrevivir y triunfar siendo seguidista. Es una estrategia al final que tenemos que adaptar, pero tenemos que ser realistas de cuál es nuestra situación y por dónde optamos por ir y adecuarnos a eso, ¿no? Para esto yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es importante ver dónde estás, ¿no? Y cuáles son los condicionantes también, ¿no? Porque aquí hay que ser muy, muy realista en la parte del diseño, ¿no? Entonces, el segundo paso, por así decirlo, en este proceso de la auditoría es ver si tienes, cómo es tu sistema de innovación. Y aquí claramente nuestra tesis es de que hay 4 elementos clave para definir un sistema de innovación de una organización. 2 que son más de tipo blando, soft, ¿no? Donde es fundamental el factor humano. Sin duda la innovación la hacen las personas. Entonces preguntarte qué equipo, qué personas tienes dedicadas a la innovación. Y en segundo lugar, cuál es la cultura, la manera de hacer las cosas en tu organización, si favorece o no
si está bien visto, si se impulsa la innovación, ¿no? Estos son factores quizás más intangibles, pero claves, ¿no? Y luego estaría la otra parte más hard, más cuantitativa, que serían los recursos. Y en recursos, no únicamente los recursos económicos, sino que hay veces que también es clave pues, el tiempo, que las personas puedan tener tiempo para dedicarse a la innovación y hasta en algunas organizaciones tener un espacio propio para poder hacer innovación, etcétera, ¿no? Y luego también en esta parte más formal, el tema de los procesos. Esta empresa tiene un proceso estructurado para hacer este viaje que decíamos desde la idea hasta el mercado. Esto está bien estructurado, organizado. Entonces, es interesante porque hay veces, como dice Tom Peters, que hard y soft, ¿no? Es decir, podría pensarse que el factor humano no es, pero casi es más decisivo, ¿no? Y aquí nuestra conclusión es de que es importante mantener el equilibrio. Es decir, hemos visto ejemplos, esto que comentábamos antes, ¿no? De una gran apuesta por un genio, ¿no? Sería un equipo destacado, pero luego, por ejemplo, una cultura que no favorezca la innovación, es aquello que también dice Peter Drucker, ¿no? La cultura se come cada día para desayunar. A la estrategia. Puedes tener el gran gurú, pero si la organización no sigue. Y también conocemos casos de grandes inversiones, muchos recursos, pero si no tienes las personas y la cultura, tampoco te funciona, ¿no? Por tanto, que es interesante para hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí las preguntas serían, pues, ¿tienes un equipo de innovación que tenga conocimientos y que sepa innovar, ¿no? La cultura de la empresa facilita y anima y no castiga, sino exactamente. que surja, ¿no? Le das los recursos necesarios para innovar, económicos, espacio, tiempo, tecnología, etcétera, ¿no? Y la organización tiene un proceso bien definido de llevar estas ideas al mercado. Estas son preguntas clave que permiten luego poner sobre la gráfica o sobre el papel, pues en qué áreas estás más fuerte y hacerte como un diagnóstico de situación. Sí, que además en el propio libro, que está fenomenal, en cada uno de los capítulos o de los episodios, por así decirlo, mostráis, ¿no? unas preguntas para hacernos, intentar auditar nuestro sistema, que esa parte está genial. Y relacionado con esto que acabas de mencionar, totalmente de acuerdo. Al final, lo que pasa, y cuando hablamos de transformación digital pasa lo mismo. Normalmente pues pensamos que es invertir en una tecnología, me pongo un nuevo ERP y con eso vamos a ir como un cañón, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. O sea, lo primero de todo es tener una estrategia que queremos conseguir. Y a partir de ahí tenemos que poner los recursos y los medios para ello a nivel económico, comprar las herramientas, las personas, etcétera. Y luego una parte cultural de, oye, vamos a alinear a las personas con ese objetivo que tenemos y con las herramientas que vamos a emplear para ello. Porque si no nos vamos a pegar un trompazo contra una pared. El humano o el de los recursos o los dos a la vez. Exacto. O sea, que sí, y necesitas los dos a la vez, ¿eh? Porque puedes tener las mejores herramientas digitales, pero si no te funciona el equipo de personas y la cultura no te lo acepta, seguro que este cambio va a fracasar, ¿no? 100%. Hablamos además hace un par de semanas, creo más o menos, hablamos con Susana Gómez precisamente sobre su libro Organizaciones Inteligentes, que también trata justamente este punto de la cultura que es muy, muy, muy relevante. O sea, que también en algún momento, si alguien que nos esté escuchando se lo perdió, esa charla es interesante de rescatar. Y bueno, una vez hemos auditado ese ADN innovador, los condicionantes y hemos auditado el sistema de innovación de la empresa, lo que proponéis en el libro es analizar el impacto de la innovación en la empresa, ¿no? Y a partir de ahí definir, oye, vale, ¿cuál es el nivel innovador de nuestra empresa, tanto el actual como el objetivo, ¿no? Exacto. Luego, lo que proponemos es analizar el impacto, ¿no? Ver si este sistema que tiene, pues si realmente alcanza los objetivos previstos, si es eficaz y luego también si es eficiente, si gestiona adecuadamente los recursos para los resultados que obtiene. Y luego quizás una de las novedades
que presenta este modelo y que es otro de los mitos que existe, es que muchas personas creen que la innovación es algo binario, es decir, se innova o no se innova. Uh-huh. Y la idea que introducimos es que puede haber muchos niveles de innovación. Uh-huh. Y depende en qué sector estés, qué tipo de empresa tengas, pues a lo mejor puede ser versionar o a lo mejor un modelo de negocio que has visto, adaptarlo a una geografía, a un sector. Uh-huh. Pues este puede ser un buen nivel de innovación. O a lo mejor es en determinadas situaciones hacer ocasionalmente una innovación porque ha habido un cambio, etcétera, ¿no? Y otra cosa ya sería pues que innoves de manera incremental, es decir, como algo sistemático, ordenado, un proceso. Y luego ya tendríamos niveles máximos, serían que estas innovaciones significasen cambios a nivel de un sector, ¿no? O en el último extremo, que fuesen ya transformaciones de un sector, de una empresa, que significasen para el resto también un cambio, ¿no? Que sea la empresa que arrastra a las demás, ¿no? De alguna forma. Exacto, la que arrastra a las demás porque ha transformado el sector, ¿no? Entonces, visto de esta manera, todas las empresas, de alguna manera u otra, pueden innovar. Porque además la innovación se puede hacer en muchas partes de la empresa, desde la tecnología, como hablábamos ahora, pero se puede innovar en el sistema de organización, en los procesos, en el producto, en la fabricación, etcétera, ¿no? Entonces es ampliar el campo, ¿no? Y no pensar que innovación es únicamente una idea radical vinculada con el producto. No, te puedes plantear a todos los niveles, ¿no? Y aquí viene la frase que comentabas de Ferran Adrià, ¿no? Que también esto es un fenómeno que ocurre, ¿no? Que es como decir que las empresas, como si la innovación también fuese algo muy fácil, ¿no? Que la solución de todo fuese la innovación. Hombre, en algunos casos la solución es mejorar la gestión, ¿no? Pero en otros también puede ser no la gran innovación, sino a lo mejor pequeñas innovaciones, versionar cosas que has visto que funcionan, ¿no? Yo creo que es más incorporar la innovación a la gestión del día a día. Pequeños cambios que luego produzcan grandes transformaciones. Exactamente. Ahí está el poder de las innovaciones de alguna forma disruptivas, ¿no? Que de repente multiplicas tu productividad por 10, pero luego hay las innovaciones incrementales, ¿no? Que también lo mencionas ahí en el libro, de 10% en 10%, al final alcanzas una acumulación muy importante, ¿no? Es como los intereses se van acumulando y al final generan sí, y al final, pues, y que a lo mejor, pues claro, una pequeña empresa pues no tendrá grandes recursos, ¿no? Pero sí que puede ver a lo mejor en su sector qué innovaciones hay y qué podría incorporar. Y a lo mejor es una tarea de versionar, ¿no? Copiar de manera creativa negocios o ideas o modelos que han sido efectivos en otro contexto. Esto también puede ser una línea de innovación. Totalmente. Mencionabas justo, Marcel, la importancia, ¿no? de que la empresa se acostumbre a trabajar de esta manera, ¿no? Al final hablamos de que las empresas, de alguna forma, en estos procesos de transformación que están viviendo, deben adoptar lo que podríamos llamar de alguna forma una cultura de innovación, ¿no? ¿Qué entendemos por una cultura de innovación en la empresa? ¿Cómo se transmite esto cómo se traslada esto al día a día de las empresas? Claro, yo esto lo vincularía con lo que hemos hablado antes del explotar y el explorar, ¿no? Es decir, sin duda, las empresas y los recursos está en mejorar cada día los procesos para ser más eficientes y en los negocios en los que ya estás presente, intentar mejorar estos procesos día a día. Esto sería un poco la gestión del día a día, que es muy importante porque de ahí va a vivir la empresa, ¿no? De esta gestión del día a día, ¿no? Pero a la vez es súper difícil, ¿no? Porque las empresas, lo fácil, ¿no? Que además se sale también en el libro, explotar el modelo de negocio actual de la empresa tiene un resultado clarísimo. Mañana están los euros en la cuenta del banco.
Explorar, sin embargo, que es vamos a innovar, vamos a probar cosas nuevas, ver dónde va el mercado, vamos a intentar hacer experimentos, no tiene un retorno tangible a corto plazo tan fácil. Entonces se genera ahí una tensión súper fuerte entre quiero innovar, pero es que tengo que meter dinero en la saca todos los meses, ¿no? Exacto. Y entonces es exactamente lo que tú dices, ¿no? Evidentemente se obtienen resultados más predecibles y más a corto plazo gestionando, explotando el negocio actual, y es mucho más incierto y menos predecible en el tiempo cuando van a resultar las inversiones en explorar, ¿no? Y entonces esto produce un sesgo, que es que nos concentramos, las empresas se concentran más en la explotación. Pero claro, luego lo que ocurre es de que no ven que a lo mejor salen nuevos competidores o hay cambios o nuevas ideas, ¿no? Y se retrasa lo que hablábamos al principio de la transformación, ¿no? Y de hecho, muchas empresas mueren porque no son capaces de evolucionar o de transformarse, ¿no? Entonces, claro, hay una, cuento en el libro una idea, ¿no? O un concepto que es este de la ambidistrialidad, ¿no? Es decir, que sí, la empresa ambidiestra, es decir, que funcionase bien, que las dos manos fuesen como manos derechas, ¿no? Y que a la vez supiese explorar y explotar, ¿no? O hasta otra metáfora sería que supiese caminar al mismo ritmo, ¿no? Es decir, exploto los negocios actuales para vivir, pero con el otro pie, ¿no? O con el otro brazo pienso en el futuro, exploro nuevas oportunidades, ¿no? Exactamente. Es una empresa en dos velocidades, de alguna forma, ¿no? Que vive a la vez en el presente y en el futuro. Esto realmente, conceptualmente, yo creo que es fácil de entender, pero es muy difícil de hacer. Correcto, 100%. Exacto, ¿no? Y entonces este es un camino que también hay que reflexionar, ¿no? Y ha habido diferentes opciones, ¿no? Hay, por ejemplo, pues organizaciones, sobre todo grandes organizaciones, ¿no? Que lo que hacen es tener como dos estructuras paralelas, ¿no? Una es más funcional, más orientada a la eficiencia, y la otra a lo mejor más informal, en formato network, de grupos que trabajan proyectos que van presentando, ¿no? En otros casos, pues hay challenges internos, hay competiciones de ideas, hay también temas de fomentar el espíritu emprendedor interno, el entrepreneurship, etcétera, ¿no? Y hay otras organizaciones que deciden que esto es imposible y entonces lo que hacen es o crear nuevas empresas, o su sistema de innovación es adquirir startups o nuevas empresas, ¿no? Sí. Aquí luego el problema viene a continuación, porque si integran estas startups o innovadoras dentro de la estructura jerárquica de la gestión del día a día, luego pierden la todo esencia, el proceso de innovación, ¿no? Pero este, sin duda, yo creo que es para muchos directivos un tema clave de futuro, ¿no? Cómo a la vez son capaces de gestionar los negocios actuales, pero también pensar en los negocios futuros, en la innovación. Y que esto no es algo que dependa de un genio, de una idea, sino que puede ser un proceso sistemático y organizado, donde lo que estamos hablando es de qué tipo de organización o qué tipo de estrategia haces en función del nivel que quieras tener de innovación. Eso es. Aquí Yo también leí hace poquito un libro que se llama Humanocracy, que es muy interesante, sí, y que habla de cómo explotar la genialidad de todas las personas de la empresa, ¿no? Que al final, oye, el escenario ideal es en el que cada pequeña persona dentro de la empresa es una fuente de innovación. Todos viven en su día a día en la empresa, todos tienen ideas, todos ven los problemas que hay de cara al cliente, las operaciones internas, etcétera. Todos se encuentran, o muchos de ellos se encuentran con algún competidor que ve que está innovando de alguna manera. Entonces, todos pueden ser pequeños ojos y manos que tenemos en todas partes para generar fuentes casi infinitas de innovación. No nos las podríamos acabar. Y sin embargo, hay empresas que dicen, no, es que mi empresa no sabe innovar.
Sí, Pero sí, muchas sí, veces sí. volvemos al problema cultural, ¿no? Cómo Sí, es una cultura innovadora, que yo creo que para mí, en mi opinión personal, hay dos características que debe tener una cultura innovadora. Primero, gente que tenga una característica que es la curiosidad. Tiene que haber gente sí, curiosa y dispuesta a mirar tanto hacia afuera de la empresa, hacia su sector, como hacia sí, adentro para entender, porque hay veces que tenemos miopía interna y es que ni siquiera queremos ver lo que estamos haciendo mal y otras veces no queremos ni mirar fuera a ver qué está pasando. Entonces, esa curiosidad sí, para mí sí, es un primer paso súper importante y el segundo yo creo que es el tolerar el error, ¿vale? Y tolerar el error sí, no es una expresión que a mí me guste tampoco porque no debemos, yo creo, ver el error como algo, un mal necesario, ¿no? Algo que tenemos que tolerar, sino al revés, como algo positivo, una fuente de aprendizaje. Si te has equivocado es porque has probado algo, no te ha funcionado, aprendes y haces otra versión o cambias de tema, pero con ese aprendizaje. Pero si el error es algo malo y que en la empresa se castiga, etcétera, etcétera, sí. tenemos al final gente que no innova por miedo a que el error se castiga. Entonces dice, pues si me voy a equivocar, yo sigo explotando mi modelo de negocio actual y dejo de explorar cosas. Exacto. Sí, sí. Mira, el otro día también cuando surgió este tema en una clase, un directivo, ¿eh? Un directivo me comentó, dice, mira, la última vez que le presenté una idea a mi superior, este me contestó, no te pago para que tengas ideas. Pues ya está. Dice, ya no le he presentado ninguna más, ¿no? Claro, O sea, sí, sí, tal cual. claro, o sea, la cultura son también las maneras de hacer, ¿no? O sea, en esta organización, el mensaje que le mandaron es, en esta organización se viene a obedecer y a hacer, no se viene a pensar, ¿no? Entonces aquella Exactamente. persona ya no ha pensado más, ya no Sí, ha sí, no, sí. propuesto ideas. Si desde arriba te viene una reprimenda, pues ya no vuelves a hacerlo, claro. Claro. Es muy interesante, recojo también en el libro unas reflexiones de una profesora de Harvard que ha trabajado estos temas y su conclusión es de que muchos directivos, sin ser conscientes, uh, crean organizaciones y culturas que suicidan mucho la creatividad y la innovación. Es decir, se suicida la innovación pues no dando recursos, castigando los errores, ¿no? Primando la eficiencia sobre otros, etcétera, ¿no? Y claro, yo creo que este también es un tema clave, ¿no? Si se quiere innovar, pues has de ver qué cultura de innovación. Porque dentro de las organizaciones hay un conocimiento que no se valora suficientemente. Porque para innovar en un sector necesitas también conocerlo. Necesitas conocimiento. Hay una falsa idea esta de que si alguien es muy creativo puede crear en cualquier sector y sobre cualquier cosa. Esto no es cierto. Necesitas conocimiento del sector, etcétera, ¿no? Y luego necesitas que te ayuden a ser creativo, porque no todo el mundo que tiene conocimiento luego es creativo, ¿no? Pero luego has de crear un entorno que favorezca la motivación y el surgimiento de las ideas, ¿no? En algunas organizaciones, por ejemplo, es dar tiempo. O sea, alguien que tenga ideas, pues si su trabajo es un determinado trabajo, pues decir, pues mira, el viernes lo puedes dedicar al tema este a desarrollar tu proyecto, ¿no? Pero Esto creo que el luego, propio Google lo hacía, ¿no? Google, me parece, no sé sí, si otorgaba a sus trabajadores, no sé si un 10 o un 20% de su tiempo lo tienen para exacto. proyectos de innovación interna. Exacto. Que fíjate que aquí, bueno, sí que es una inversión, pero es tiempo, ¿no? O otros que les dejan espacio para que se puedan reunir dentro de horas del trabajo, fuera de horas de trabajo, para crear su proyecto, ¿no? O sea, tiempo, espacio. Hay algunos que tienen premios internos para incentivar estos proyectos. Hay organizaciones que han creado también como si fuese un venture capital interno, que la empresa invierte en proyectos que salen de la propia empresa. Claro. Hay muchas iniciativas y yo creo que en el tema de si alguien quiere en su organización fomentar una cultura de innovación, hay muchas ideas que se pueden llevar a cabo. Para esto yo creo que es muy importante también que es incorporarlo a la estrategia. Fíjate que cuando
hacemos un plan estratégico general, ¿no? Y se hace pues la parte de análisis, se analiza la situación económica de la empresa, de mercado, la tecnológica, pero no es muy común que también se analice la estrategia de innovación y que luego también en la planificación que se haga pues a 3 años se planifica qué resultados se quieren obtener, qué posición de mercado, pero no se dice qué posición de innovación se quiere obtener, ¿no? Yo creo que directores generales y empresarios que quieran fomentar, sería importante encajarlo dentro de la estrategia, igual como tienes objetivos comerciales de crecimiento, etcétera, también tener objetivos de innovación. Creo que este sería un primer paso. Totalmente. Yo creo que ahí además hay una parte importante que sale en el libro, ¿no? Que muchas empresas, porque yo me lo encuentro también, que dicen, es que en mi empresa no somos lo suficientemente innovadores, no generamos innovaciones, y les preguntas, oye, vale, pero ¿cuántos proyectos de innovación habéis hecho este año? 2. Dices, es que claro, 2 proyectos de innovación o vas a tiro muy hecho, o por ejemplo, claro, en el libro tú dices que el propio Ferran Adrià admite que es que un 95% de los proyectos de innovación, de las ideas de innovación que tenemos, no llegan a ningún lado, solo un 5% salen. Si solo hago 2, lo fácil es que ninguno de los 2 salga muy bien. Exacto. Es que yo creo que hay que pensar que también el proceso de innovación pues tiene sus propias características, ¿no? Fíjate ahora, ilustrándolo con el caso del Bulli, ellos se dedicaban durante 6 meses, que era, imagínate, ¿no?, la mitad del tiempo a generar ideas, ¿no? Y era un proceso de prueba o error, de hacer muchas ideas y luego hacían funnel, ¿no? Es decir, para al final terminar con 125 nuevas ideas que eran las que iban a llevar para irlas incorporando al menú. O sea, que esto que tú estás diciendo, ¿no? Este proceso de creación de ideas es un proceso que primero se han de generar muchas para luego hacer el filtro y seleccionar aquellos proyectos, ¿no? Y luego llevarlos a la práctica. Fíjate que en el caso del Bulli era el mismo equipo que hacía la parte en el taller de generación de ideas, luego los otros 6 meses estaba en el restaurante y aquellas ideas luego las iba transformando en recetas que las iba incorporando en el menú degustación de la temporada, ¿no? Claro, esto te da, estaba muy bien diseñado el proceso a seguir. Exactamente. Ya digo, me pareció en el libro súper curioso esa visión de cómo desde la propia gastronomía, que parece un sector súper trillado, se innovó o se creó una forma de innovar. No es que se innovara, que innovaron desde luego, prefiero crear una forma y una metodología de alguna forma de innovar. Procedimentaron claramente, y esto que hablabas antes de los archivos de innovación, etcétera, que le ponías que Ferran, no sé si lo trabajaba en los años 90 o algo así. Es algo que el 90% de las empresas seguramente no han escuchado hablar jamás de que se pueden hacer archivos de innovación. Exacto. No, yo te diría que la mayoría de empresas no tienen. Tú les preguntas, no. Tienen las auditorías, ¿no? Pueden tener la evolución de las ventas, ¿no? Pero archivos de innovación. Pero claro, fíjate, es interesante también porque ellos al final de cada año publicaban un libro con las nuevas recetas. Pero claro, es que en la gastronomía no hay copyright, ni hay patentes. Entonces, la manera de hacer pública las invenciones era publicándolo, ¿no? Y luego en estos libros publicaban las nuevas recetas de cada año, pero también había un apartado que decía lo que pudo haber sido y no fue. Y eran los falsos positivos, porque también descubrieron que algún otro año posterior habían innovado recuperando alguno de aquellos proyectos fallidos y dándole otra vuelta. Una vuelta, ¿no? de tuerca. Sí, por tanto, fíjate que es muy curioso porque quizás hacia afuera la imagen que se ha transmitido es la de alguien genial, pero si lo ves también es alguien muy estructurado, organizado, sistemático. Esta idea que dice hay que ser muy ordenado para poder ser creativo. La importancia, si lo tradujésemos al mundo empresarial, la importancia del proceso, de la organización del proceso de innovación.
Totalmente. Ahí en esa parte ya te digo que el libro a mí me ha abierto un mundo entero prácticamente a explorar a partir de ahora. Pues Marcel, ya finalizando un poco con esta charla, ¿vale? Desde luego el libro recomendadísimo, el libro rojo de la innovación, que lo tienes ahí detrás también. Muchas gracias. Recomendadísimo para cualquiera que lo quiera leer. No sé, en el libro hace referencia muchísimo, ¿vale? Pero no sé si habría algún otro libro, podcast, medio digital que podrías recomendar para leer sobre innovación o sobre transformación digital, que ya sé, lo he dicho, en el libro haces muchísimas referencias a medios súper interesantes como Alex Osterwalder con el método Business Model Canvas y todo este tipo de mentes brillantes que también hay por ahí rondando. Sí, hay una parte también del libro que me ha parecido interesante. Yo no he querido en este libro, como se hace en algunos libros, decir que este es el modelo obligatorio que ha de seguir todo el mundo, etcétera, ¿no? De hecho, la auditoría creativa es un modelo abierto, con mucha humildad, para que cada uno lo adapte a su realidad. Y la idea es de que al final de cada uno de los capítulos hay algunas preguntas para que el lector se las haga. Y vi también que el formato papel tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, ¿no? Y entonces lo que nos lanzamos es un proyecto híbrido, porque hay el libro, pero luego también en mi blog, que es marcelplanellas.com, hay un apartado para que se pueda completar online el cuestionario y luego se obtiene en forma gráfica. Y hasta me han llegado algunas empresas que lo que han hecho ha sido pedir a diferentes personas del equipo directivo que apliquen la auditoría, porque depende de la posición en la que estés. A lo mejor tú consideras que es más creativa la empresa o menos creativa, ¿sabes? Sí, totalmente. Depende del lado del agujero del que lo veas. Depende de la perspectiva, y me comentaba alguien que lo ha experimentado, que ha sido muy interesante poder hacer una discusión o un diagnóstico, pero partiendo que todo el mundo se había hecho las mismas preguntas, ¿no? Claro. Por tanto, la idea del libro es que sea un instrumento, una herramienta que ayude. De ahí también surge el título, porque yo había escrito algunos libros blancos, que son estos libros que se hacen de análisis de una situación, ¿no? Yo creo que en el caso de la innovación, difícilmente te encuentras a alguien que no te acepte que es importante la innovación para sobrevivir la empresa. El problema está en cómo se hace, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces la idea es un libro para ayudar a hacer, ¿no? O sea, es un libro rojo para ayudar a animar, directamente, ¿no? Exacto, pensado en la acción para animar a directivos, a empresarios, etcétera, a que se lancen a hacer también la auditoría de la innovación. Fenomenal, Marcel. Pues oye, muchísimas gracias por haberme dedicado este ratito y recomendadísimo de nuevo el libro, por supuesto. Un placer. Pues Jorge, ha sido un placer conversar contigo y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto, seguro que sí. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que tengas cosas que puedas aplicar en tu día a día. Si ha sido así, recuerda que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de podcast favorita y además puedes seguirme en LinkedIn y suscribirte a mi newsletter en Transformación, donde cada lunes te envío las noticias más relevantes sobre la transformación digital. Nos vemos la próxima semana.